Hola, bienvenidos a otra lección de Introducción a la Informática. El día de hoy vamos a conocer y aprender algunos conceptos básicos para elaborar un documento en Word. El objetivo de este tema es seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas del procesador de texto, crear y modificar documentos, convertir documentos Word a PDF, dar formato al contenido, utilizando estilos, cambiar tipo de letras, tamaños, colores, como también formatear el tamaño de la hoja y darle estilo a la hoja con bordes y aplicar el formato adecuado a cada tipo de documento. Este es un editor de texto. Aquí a través de esto nosotros podemos editar cualquier tipo de contenido con formato. Entonces, para empezar, primero cuando abrimos en Word nos pregunta si queremos un documento en blanco o si queremos basarnos en alguna plantilla. Tenemos diferentes tipos de plantillas: plantillas impresas, tarjetas o simplemente crear un documento en blanco. Nos venimos a inicio y seleccionamos documento en blanco. ¿Okay? Entonces ahí nosotros tenemos nuestro primer documento en Word. En esta parte de aquí a la izquierda me permite navegar a través del documento. Yo en esta navegación, si necesito buscar alguna palabra dentro del documento, simplemente escribo la palabra, le doy buscar y me va a encontrar la palabra dentro del documento. En este caso, como es un documento en blanco, esta navegación no es de mucha utilidad, entonces la cerramos. En la parte de aquí arriba nosotros vemos un menú de opciones donde nos permite interactuar con el contenido del documento. Y aquí abajo, en la parte de acá abajo, ya vemos la hoja en blanco. Aquí muestra como una vista de impresión. Aquí abajo puedo ver un diseño de impresión. Vamos a ver cómo se va a imprimir. Nos muestra cómo se va a imprimir. Podemos ver en modo lectura. Si es que fuera un documento de un libro, por ejemplo, puedo ver en modo lectura. Aquí tengo las flechitas de ir para atrás y flechitas de ir para adelante. O puedo ver también en modo de diseño web. Con Word también puedo hacer páginas web. Y este sería el formato en diseño web que yo tendría en el caso de que si yo estuviese diseñando un sitio web. Por lo común siempre vemos en diseño de impresión. Aquí abajo, aquí en la parte derecha, también puedo hacer un zoom al documento, hacerlo más grande o hacerlo más pequeño, dependiendo de nuestra comodidad. Entonces, para escribir nuestro primer texto, simplemente utilizamos el teclado de la computadora y introducimos las palabras. Título 1. Escribimos nuestro primer texto. Al texto podemos modificar, podemos aplicar un formato, un tipo de letra. Aquí están las distintas letras que podemos utilizar. Inclusive nos muestra ya el diseño, cómo va a ser nuestro texto si utilizáramos este tipo de letra. Inclusive hay tipos de letras que son símbolos. No, estas son las letras por estándar que trae Microsoft Office. Ahí tenemos nuestro tipo de letra. Podemos aplicar negrilla, podemos aplicar cursiva, subrayado, podemos cambiar el tamaño de la letra, hacerlo más grande. Podemos aplicar un color de fondo. Podemos cambiar el color de la letra. Podemos seleccionar y bajar su tamaño con esta herramienta de acá, o subir su tamaño, o cambiar de minúsculas a mayúsculas o de mayúsculas a minúsculas. O simplemente borrar el formato del texto.
Para eliminar el color de resaltado, seleccionamos sin color y quitamos el resaltado del texto. Esos son los estilos que se puede aplicar al contenido de la hoja en Word. Lo primero que yo verifico al crear un documento, antes que nada, es el diseño de la hoja. Entonces nos venimos aquí a formato y lo primero que voy a ver, qué tipo de formato de hoja voy a utilizar. Si voy a imprimir un documento para una monografía, un documento estándar, por lo general siempre utilizo un tamaño carta. Puedo utilizar un tamaño carta o un A4 que prácticamente es el mismo tamaño. La diferencia son centímetros. Aquí en la parte derecha yo puedo ver los centímetros de la hoja. Esta, por ejemplo, el A4 es 21 por 29.7 y el tamaño carta es 21.59 por 27.94. La diferencia no es mucha. O si estoy haciendo un documento legal, por ejemplo, puedo utilizar el tamaño oficio, que es mucho más grande. Dependiendo de nuestra necesidad, yo voy cambiando el tamaño. Tabloide, por ejemplo, es mucho más grande. Es 27.94 por 43.18. Nosotros vamos a trabajar en un tamaño carta. La orientación nos permite ver también cómo voy a visualizar la hoja, si la voy a ver en vertical o horizontal. Ahí tenemos dos modos de vista de la hoja. Y también los márgenes. ¿Qué tipo de márgenes voy a aplicar a mi documento? Podemos tener un margen normal que tiene 2.5 en la parte superior, en la parte inferior 2.5, en la parte izquierda 3 y en la parte derecha 3. O puedo usar un margen más estrecho, moderado o directamente un margen personalizado. Venimos aquí a márgenes personalizados y nosotros podemos definir la configuración de la página, qué tipo de margen superior, inferior voy a aplicar al documento, lo mismo izquierdo y derecho. Si voy a ver orientación, si la orientación va a ser vertical o horizontal. Entonces este es el primer paso que yo tengo que revisar al crear un documento, el tipo de formato de hoja. Seguido a ello tengo que ver qué tipo de formato voy a utilizar en el contenido del texto. En este caso nosotros lo primero que revisamos son los estilos del texto. Tenemos diferentes estilos. Por ejemplo, aquí en la parte de aquí arriba aquí veo diferentes estilos que puedo aplicar al contenido del documento. Este es un estilo normal porque está seleccionado en normal, pero podría utilizar el estilo título. Si hago clic en título, me aplica el estilo título estándar de Word, que me abre por defecto, pero yo podría modificar ese estilo. Para eso puedo venir acá, hago clic derecho sobre el estilo y le doy clic en modificar, y aquí yo puedo cambiar el formato del estilo de título. Puedo hacerlo más grande si quisiera, puedo cambiar el tipo de letra, puedo decir que sea negrita. Inclusive aquí en formato fuente puedo aplicar diferentes colores. Color de fuente puedo hacerlo color azul. Doy a aceptar, aplico aceptar y el título, el estilo ya ha cambiado. Si yo cambio, por ejemplo, el estilo directamente desde la hoja, lo hago más pequeño, por ejemplo, número 28, y si yo quiero el título color rojo,
otro tipo de letra. Entonces me aproximo aquí a estilo, hago clic derecho con el mouse y le digo actualizar título para que coincida con la selección. Entonces mi estilo cambia de acuerdo al texto que está seleccionado. De esta manera yo voy creando los estilos del contenido de mi texto. Para título 2, por ejemplo, título 2, yo selecciono el texto, me vengo acá, título 2 y aplico el estilo. En título 3 ya sería otro estilo. Título 3. Entonces este podría ser el título general y tener un título 1. Aquí tengo el título 1, título 2 y título 3. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirven esos estilos si puedo hacerlo directamente? Estos estilos te ayudan bastante al momento de crear una monografía, por ejemplo, una tesis, donde tienes más de 20 páginas y tienes infinidad de títulos. Entonces, para crear tu tabla de contenido, no tienes que estar creando la tabla de manera manual. Lo que hace Word es utilizar los estilos para crear una tabla de contenido directamente. Entonces me vengo a referencias y selecciono tabla de contenido. Yo selecciono el estilo de la tabla de contenido, hago clic y Word automáticamente selecciona los estilos y me crea una tabla de contenido con sus números de página. Por eso es muy importante tener muy bien organizado el contenido y todos con estilos para que yo pueda no solamente crear una tabla de contenido automática, sino en el caso de que si yo quisiera cambiar el estilo de los títulos, no tenga que estar copiando el formato a todos los títulos. Simplemente vengo acá, modifico el estilo, le digo aceptar y ese estilo se va a aplicar a todos los títulos que estén asociados a ese estilo. Otros elementos, herramientas útiles también que se utilizan dentro de esta sección son las viñetas. Con las viñetas yo puedo aplicar con estas viñetas yo puedo utilizar nuevas listas con sus viñetas para hacerlo mejor ordenado y mejor entendible el documento. Lista 2, lista 3. Estas viñetas pueden ser modificadas también. Es decir, lista 4. Yo puedo seleccionar, vengo aquí, hago clic acá y puedo seleccionar y cambiar el tipo de viñeta que quiero utilizar en el documento. Puedo definir nueva viñeta en esta parte de acá, seleccionar el símbolo, puedo cambiar los símbolos aquí, elegir otro tipo de viñeta, por ejemplo este de acá. O puedo importar una imagen también. Puedo importar una imagen o puedo también elegir el tipo de letra para la viñeta. Puedo aplicar el tipo de letra, el tamaño.
Además de viñetas, también puedo utilizar numeración. Tengo aquí distintas numeraciones. 1, ítem 2, 3. Si yo quisiera hacer una numeración, un número que pertenezca a la numeración de arriba, simplemente aplico el tabulador, hago clic en el tabulador y me introduce una subdivisión. Entonces este sería el ítem 3A. Aquí ya vendría el ítem 3B. Con el tabulador ya puedo ir introduciendo ítems dentro de otros. Ítem 3B y 3B. Y aquí en esta sección de acá yo puedo definir qué tipo de niveles quiero aplicar. Por ejemplo, este de aquí me aplica un nivel numérico, texto y luego romano. Puedo aplicar este tipo de numeración 1, 1.1, 1.1.1.1. Entonces de esta manera yo puedo cambiar el nivel de la lista o definir el nuevo estilo de la lista. Por ejemplo, utilizamos este de acá. Entonces de esta manera ya me ordena mi documento de acuerdo a mi selección. Puedo aplicar también fondo, al color de fondo, al texto con esta opción de acá. Si yo selecciono mi texto, por ejemplo, tengo esta opción aquí, aplicar color de fondo. Puedo aplicar un color de fondo al contenido. Puedo enmarcar en un cuadro con esta opción de acá. Puedo enmarcar en cuadro o generar líneas. O también tengo la opción para, si fuera el caso, ordenar de mayor a menor. Selecciono esta opción, ordenar de mayor a menor. Párrafo ascendente, ok, aceptar. Listo. Ya me ordenó de mayor a menor.